de la semana 11. Bueno, empezamos. A ver, falta algunos todavía. Bueno, yo les decía que de acá los temas más importantes que nosotros tenemos que ver es el concepto de incremento de una función de dos variables, diferencial de dos variables, eh, el cálculo del valor aproximado de una función de dos variables, después derivadas de funciones compuestas y derivadas parciales para funciones implícitas. Esos son los temas que tenemos que ver. Bueno, empezamos con el concepto, a ver, vamos a esperar que alguien más se conecte. Bueno, empezamos con el concepto de incremento de una función. Si yo tengo una función f, que también se puede escribir z igual a f de xy, el incremento de f se escribe así. ¿Vieron que este triangulito que está ahí, ese triangulito que está ahí se llama o se dice que es delta? ¿Vieron? Entonces, acá el incremento se escribe así, delta f o delta z. Entonces, la fórmula, ¿cómo se escribe? Se escribe así, delta z es igual a f de x más delta x, y más delta y menos f de xy. Esta es la fórmula del incremento. Entonces tenemos un primer ejercicio que dice, dada la función f de xy igual a 3x cuadrado más 2y cuadrado más 4, hallar el incremento en el punto 2, 5, siendo delta x 0,01 y delta y 0,02. Muy bien, lo primero que yo tengo que hacer es reemplazar los valores de x, de y, delta x y delta y en la fórmula, acá. Entonces me va a quedar delta z igual a f de 2 más 0,01, punto y coma 5 más 0,02, paréntesis, menos f de 2, 5. Segundo paso, tengo que obtener los resultados de f de 2,5 y los resultados de toda esta expresión que tengo acá. F de 2,5, ¿cómo se hace? En la función original, donde diga x vamos a poner 5, perdón, 2, y donde diga y ponemos 5. Hacemos toda la cuenta y me quedaría 66. Ahora resolvemos f de 2 más 0,01, punto y coma, 5 más 0,02. Resolvemos la parte de adentro, acá me queda 2,01, acá me queda 5,02, y para obtener el resultado de esto, reemplazamos en la función original, donde diga x, ponemos 2,01, y donde diga y ponemos 5,02. Reemplazamos, hacemos la cuenta y nos queda 66,21. Y después lo que hacemos es restamos este 66,21 menos 66, que sería 0,21.
esto sería el incremento de la función. ¿Entendieron cómo se hace el incremento? Sí, profe. Ok. Muy bien. Ahora vamos al otro concepto, que se llama función diferenciable. ¿Cuándo una función va a ser diferenciable? De acá lo que tenemos que saber más que nada es el concepto, y no más que eso. Una función es diferenciable cuando el incremento se puede escribir de esta manera. ¿Cómo se escribe de esta manera? Vieron que acá me aparece. Vieron que antes el incremento tenía esta fórmula. Esto era la fórmula del incremento. Ahora, si el incremento se puede escribir con esta fórmula, se dice que la función es diferenciable. ¿Y qué me dice esta fórmula? Me dice la derivada parcial con respecto a x por delta x más la derivada parcial con respecto a y por delta y más epsilon 1 por delta x más epsilon 2 por delta y. Me dice que epsilon 1 y epsilon 2 tienen que tender a 0 cuando delta x y delta y tienden a 0. Lo más importante es que una función va a ser diferenciable cuando el incremento se pueda escribir de esta manera. Bueno, acá yo les puse un ejercicio que si quieren lo leen, pero es más que nada para que entendan el concepto de diferencial que nosotros no lo vamos a desarrollar. Propiedades de las funciones diferenciables. La primera propiedad es que si una función de dos variables es diferenciable en el punto, entonces es continua en el punto. Acá lo único que hay que saber es esa propiedad 1 y la propiedad 2 que me dice que si una función de dos variables tienen sus derivadas parciales y estas derivadas parciales son continuas en una región, entonces es diferenciable. Bueno, entonces, repasando un poco, lo que hay que saber es cómo se calcula el incremento, cómo se resuelve un ejercicio del incremento, cuándo una función es diferenciable y las dos propiedades de la función diferenciable. Ahora vamos al concepto que es diferencial de una función, diferencial para funciones de dos variables. Si yo tengo una función f que se escribe así, como z igual a f de x, y, entonces la diferencial que se escribe como dz o como df, es lo mismo, dz o df, su fórmula es esta, dz igual a z' con respecto a x por diferencial de x, más z' con respecto a y por diferencial de y. Acá me dice, interpretación geométrica del incremento y de la diferencial. Vieron que el incremento era delta z, y la diferencial es diferencial de z. Entonces, ¿cómo se hace para identificar la interpretación geométrica del incremento y de la diferencial? Lo que tengo que hacer es, vieron que cuando nosotros graficamos una función de dos variables, me da como resultado una superficie en el espacio. Si yo identifico la recta tangente, me quedaría esta recta tangente, y bueno, diferencial de z sería el segmento que va desde este punto hasta este, y el incremento delta z sería el segmento que va de este punto a este, que lo pusimos, ¿no? Entonces, diferencial de z y delta z están representados por estos dos segmentos. En la aclaración que nosotros hacemos es que vamos a considerar que delta z, perdón, que delta x es lo mismo que diferencial de x y que delta y es lo mismo que diferencial de y. Pero delta z no es lo mismo que diferencial de z. Siempre son resultados aproximados. Cuando no la ve, si se da. A ver, bueno, seguimos. En el ejercicio, vamos a hacer un ejercicio donde tengamos que encontrar la diferencial. Acá me dice, ejercicio 3. Dada la función 3x cuadrado más 2y cuadrado más 4, hallar la diferencial en 2,5, siendo delta x igual a 0,01
y delta i igual a 0,02. Muy bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es encontrar las derivadas parciales, porque vieron que la diferencial tiene esta fórmula, y en la fórmula de la diferencial aparece la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Entonces, lo primero que hago es sacar la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Si yo me fijo en la función, la derivada parcial con respecto a x me quedaría 6x, ¿vieron? Y acá me quedaría 4y. Entonces, lo reemplazamos en la fórmula, en esta fórmula que está acá. Vieron que es zx, que es, nosotros pusimos que vale 6x, ¿vieron? Y vieron que acá tendríamos que poner diferencial de x, pero dijimos que diferencial de x es lo mismo que delta x. Entonces, acá me quedaría diferencial de z igual a 6x, que es la derivada parcial con respecto a x, por diferencial de x, perdón, por delta x, más la derivada de z con respecto a y, que es 4y, por diferencial de y, que es lo mismo que poner delta y. Una vez que puse la fórmula y los resultados, después reemplazo los datos que a mí me dan. Me dicen que x es igual a 2, que y es igual a 5, que delta x es igual a 0,01 y que delta y es 0,0. Reemplazo todo y me queda que diferencial de z es igual a 0,52. Muy bien. ¿Entendieron cómo se hace entonces la diferencial de z? Primero sacamos la derivada parcial con respecto a x, lo ponemos en la fórmula y después reemplazamos los valores que nosotros nos dan. ¿Entendieron? Sí. Buenísimo. Muy bien, vamos a este tema que es un tema importante que se llama valor aproximado de una función de dos variables en un punto utilizando diferenciales. Vieron que si yo tengo una función z igual a f de x y, la fórmula del valor aproximado es esta fórmula que está acá. F, paréntesis, x más delta x, coma, y más delta y, paréntesis, es aproximadamente igual a f de xy más z' con respecto a x por delta x más z' con respecto a y por delta y. Vamos a ver cómo se hace para llegar a esta fórmula. Vieron que habíamos dicho que el incremento, que era delta z, es aproximadamente igual a diferencial de z. Acá, en lugar de poner delta z, pongo su fórmula. Fórmula de delta z era f de x más delta x, y más delta y, menos f de xy. La fórmula de diferencial de z era z' con respecto a x por diferencial de x, más z' con respecto a y por diferencial de y. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Este f de xy lo pasamos de este lado sumando. Entonces me quedó, vieron que f de x más delta x, y más delta y, aproximadamente igual a f de xy, más todo esto que era lo que teníamos antes. Y por último, donde dice diferencial de x, ponemos delta x, y donde dice diferencial de y, ponemos delta y. De esta manera obtenemos esta fórmula que está acá. Bueno, ¿cómo se hace para aplicar esta fórmula? Procedimiento para obtener un valor aproximado de una función de dos variables en un punto. Lo primero que tengo que hacer es identificar la función. Segundo, hallar las derivadas parciales. Tercero, reemplazar la función y las derivadas parciales en la fórmula del valor aproximado. Cuarto, identificar los valores de x, delta x y delta y. Y quinto, reemplazar en la fórmula del valor aproximado y obtener el resultado final. Son 5 pasos. Muy bien, entonces el ejercicio 4 me dice, hallar un valor aproximado para 2,01 al cubo por 4,02 al cuadrado. Bueno, primer paso, vieron que dice hallar, identificar la función. Acá yo ¿qué tengo? Tengo un número elevado al cubo por otro número elevado al cuadrado. Quiere decir que la función va a ser x al cubo por y al cuadrado. Si acá hubiese tenido este número al cubo más este otro número al cuadrado,
f de xy hubiese sido x al cubo más y al cuadrado. Muy bien, entonces la función es x cubo, x cuadrado. Bueno, vieron que el segundo paso es sacar las derivadas parciales. Saco las derivadas parciales. Con respecto a x me quedaría 3x cuadrado y al cuadrado. Con respecto a y, vieron que acá me quedaría 2y, y después entonces si paso el 2 para adelante me quedaría 2x cubo y. Tercer paso, tengo que reemplazar en la fórmula. La fórmula era esta que está acá, ¿vieron? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar x más delta x en la función que yo obtuve, que sería x al cubo. Acá tengo que poner x más delta x. Y por otro lado, tengo que poner y más delta y en la y de la función que yo saqué. Acá. Entonces me queda x más delta x al cubo por y más delta y al cuadrado. Aproximadamente igual a. Vieron que acá me queda la función f de xy. F de xy es la función que yo saqué acá, que es x al cubo y al cuadrado. Más, acá se pone la derivada parcial con respecto a x por delta x más la derivada parcial con respecto a y por delta y. La derivada parcial con respecto a x, vieron que era 3x cuadrado y al cuadrado por delta x, más la derivada parcial con respecto a y es 2x cubo y por delta y. Muy bien, acá en el tercer paso ya reemplazamos en la fórmula del valor aproximado. El cuarto paso me dice que tengo que identificar x, delta x, y delta y. ¿Eso cómo se hace? Vieron que el ejercicio empezaba acá. X va a ser un número cercano a este. Entonces, ¿cuál es el número entero cercano a este? El 2. Entonces, x es igual a 2. ¿Cómo se obtiene el delta x? Tengo que hacer 2,01 menos el 2, que es el que yo conseguí. Entonces, cuando hago 2,01 menos 2, me queda 0,01 como delta x. Ahora, ¿cuánto va a valer y? Y va a ser un número cercano a este, que en este caso sería 4. Y delta y, ¿cómo se obtiene? Tengo que hacer 4,02 menos 4, entonces delta y sería 0,02. De esta manera encontré x, delta x y delta y. El último paso, ¿en qué consiste? Tengo que reemplazar todos estos valores en la fórmula del valor aproximado. De donde dice x pongo 2, acá pongo 0,01, acá pongo 4, acá pongo 0,02, acá ponemos 2, acá ponemos 4, y reemplazamos en todos los valores correspondientes. Y lo que tengo que hacer acá en la parte de la izquierda, solamente resolver lo que está dentro del paréntesis. Me queda, bueno, lo que dice el ejercicio originalmente, que es esto. Esto no se resuelve, se deja así como está, y sí resuelvo la parte de la derecha. Acá me queda 128, acá 1,92 y acá 1,28. Esto va a quedar como está, y lo que obtengo como resultado es la suma de estos tres, que me queda 131,2. Este es el valor aproximado de esto que está acá. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Entendieron cómo se hace? Y sí, es así. Vamos a hacer otro ejercicio de valor aproximado para que refuercen un poco el procedimiento y lo incorporen como para que lo puedan hacer ustedes solos. Bueno, vieron que acá dice, hallar un valor aproximado para raíz cuadrada de 1,98 al cuadrado más 5,01. Vieron que primero tengo que identificar la función. Acá tengo la raíz cuadrada de un número al cuadrado más otro número. Quiere decir que f de xy es raíz cuadrada de x cuadrado más y.
Segundo paso, saco las derivadas parciales. Cuando saco la derivada parcial de la raíz cuadrada, me queda 1 sobre 2 por la raíz cuadrada. Y después por la derivada de lo que está dentro con respecto a x, que me quedaría 2x. Acá me quedaría 2x, y acá el 2 de abajo, los dos se simplifican, por eso es que la derivada parcial con respecto a x me quedó x dividido raíz cuadrada de x cuadrado más y. Ahora, cuando hacemos la derivada parcial con respecto a y, me quedaría la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 por la raíz, por la derivada de lo que está dentro con respecto a y, que valdría 1. 1 por la parte de arriba me queda 1, quiere decir que todo esto me queda como derivada parcial con respecto a y. Y ahora reemplazamos en la fórmula del valor aproximado. Vieron que el x más delta x se reemplaza acá, y el y más delta y se reemplaza acá. Entonces me quedaría raíz cuadrada de x más delta x al cuadrado más y más delta y, aproximadamente igual a. Acá es la función. Acá se pone la derivada parcial con respecto a x por delta x, más la derivada parcial con respecto a y por delta y. Después obtenemos los valores de x, delta x y delta y. Profe, ¿Cómo voy a hacer? Sí, perdón, ¿puede repetir el tercer paso? el tercer paso. El tercer paso es reemplazar en la fórmula. La fórmula es esta que está acá. El x más delta x se reemplaza en la x de la función que nosotros sacamos, y el y más delta y en la función que nosotros sacamos. ¿Qué me queda? Raíz cuadrada de x más delta x al cuadrado más y más delta y, aproximadamente igual a. Si yo me fijo lo que dice la fórmula, dice, tengo que poner f de xy, y f de xy era raíz cuadrada de x cuadrado y, que es lo que pusimos acá, más la fórmula lo que dice es que tengo que poner la derivada parcial con respecto a x por delta x, más la derivada parcial con respecto a y por delta y. La derivada parcial con respecto a x era esto, que lo pusimos acá, por delta x, más la derivada parcial con respecto a y, que es esto, por delta y. Después, bueno, tenemos que sacar los valores de x, delta x y delta y. ¿Cómo se hace para sacar el valor de x? Vieron que tengo que tomar un número entero cercano a este. ¿Cuál es el número entero más cercano a este? Sería el 2, porque el 1 está más alejado que este número. Entonces me queda x igual a 2. ¿Cómo obtengo delta x? Tengo que hacer 1,98 menos 2, y eso me da como resultado menos 0,02. ¿Y cómo se obtiene? Sería un número entero cercano a este, que sería el 5. ¿Y cómo obtengo delta y? Hago 5,01 menos 5, y eso me da como resultado delta y igual a 0,01. Muy bien, una vez que tengo estos valores, los reemplazamos en la fórmula del valor aproximado, o sea, acá reemplazamos todos los valores. Acá acuérdense que solamente se resuelve lo que está dentro del paréntesis, por lo cual me quedaría raíz cuadrada de esto aproximadamente igual. Acá resuelvo esto, me queda 3, acá resuelvo esto, me queda 2/3, acá resuelvo esto, me queda 1/6, y por último, esto lo dejamos como está, y acá hago toda la cuenta, que me quedaría menos 0,0383. ¿Entendieron? Sí, profe. Muy bien. Vamos ahora al ejercicio, al tema este que dice diferencial de segundo orden. Ya, vieron que la fórmula de la diferencial es esta que está acá, dz igual a zx por diferencial de x más zi por diferencial de y. La diferencial segunda sería volverle a sacar la diferencial a esto, que al final me quedaría con esta fórmula que está acá. Esta fórmula que está acá. Entonces, ¿cómo se hace para llegar a esta fórmula que está acá?
Vieron que yo tengo acá la diferencial. A esto yo le vuelvo a sacar la diferencial. La estructura de la fórmula del diferencial, de la diferencial es la derivada parcial con respecto a x por diferencial de x, más la derivada parcial con respecto a y por diferencial de y. Entonces, acá cuando aplico la fórmula de nuevo de la diferencial, me queda la derivada de todo esto con respecto a x por diferencial de x, más la derivada de todo esto con respecto a y por diferencial de y. Y cuando hago la derivada, acá me quedaría la diferencial segunda. Y acá, cuando hago la derivada, tengo que hacer la derivada de este más la derivada de este, que es lo que pusimos acá. Acá lo mismo, la derivada de este más la derivada de este, que es lo que pusimos acá. Y ahora, cuando hacemos la derivada con respecto a x, es obtener zxx. Este de x queda como está. Acá cuando derivo con respecto a x, me queda zxy. Acá esto lo tenemos que derivar con respecto a y, o sea, me queda zxy. Y esto lo tengo que derivar con respecto a y, me queda zii. Una vez que tengo este paso, ahora hacemos distributiva. Dx por dx me queda dx al cuadrado, acá dx por dy me queda dy por dx, acá hago distributiva, me queda dx por dy, y acá me quedaría dy por dy al cuadrado. Ahora, tanto zix como zxy son las derivadas parciales segundas cruzadas, que por el teorema de Schwarz son iguales. Entonces, esto que está acá es igual a esto que está acá. Y esto que está acá también es igual a esto que está acá porque están en distinto orden y no alteran el resultado. Entonces, finalmente se va a poner así, que la diferencial segunda de z es zxx diferencial de x al cuadrado, más 2 por zxy diferencial de x diferencial de y, más zii diferencial de y al cuadrado, que era la fórmula que nosotros teníamos acá. Vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo se calcula la diferencial segunda. La diferencial segunda. Entonces vieron que acá yo tengo f de xy igual a 3x cuadrado más 5xy más 2y al cuadrado. ¿Yo qué tengo que hacer? Primero sacamos las derivadas parciales zx y zi. La derivada parcial de esto con respecto a x me queda 6x más 5y. Acá cuando saco la derivada parcial con respecto a y me queda 5x más 4y. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Volver a sacar las derivadas, pero las derivadas parciales segundas. Esto sería, lo tengo que derivar con respecto a x, que me quedaría 6. Esto lo tengo que derivar con respecto a y, que me quedaría zxy igual a 5. Y esto que está acá lo tengo que derivar de nuevo con respecto a y, que me quedaría 4. Entonces, zxx me queda 6, zxy me queda 5 y zii me queda 4. Y por último, repasamos estos resultados en la fórmula. Vieron que la fórmula, si ustedes se fijan en la fórmula de esto, es como si fuera el cuadrado de un binomio. Es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, yo pongo la fórmula, y acá voy reemplazando los resultados que saqué acá. Vieron que en la fórmula me dice, en la fórmula tengo zxx, zxx era 6, entonces por eso pongo 6. Zxy era 5, por eso ponemos 5. Y zii era 4, por eso ponemos 4. Entonces acá me quedaría 6 de x al cuadrado más 10 de x de y más 4 de y al cuadrado. Esto sería las derivadas de las funciones compuestas. Muy bien. Lo que les voy a pedir es que hagan un ejercicio antes de explicar el último tema.
Fíjense de hacer el 1A y el 2A. El 1A y el 2A. No sé de qué fórmula hablas, Mariana, porque hay varias fórmulas. Entonces tienen que hacer el 1A. Vieron que el 1A pide calcular en los puntos indicados los incrementos, o sea, delta Z, y después la diferencial. Hay que encontrar delta Z como el ejercicio 1 y la diferencial como el ejercicio acá está. Delta Z, hay que hacerlo como si fuera el ejercicio 1, y después pide diferencial de Z, que es hacer el ejercicio como el ejercicio 3. Eso sería el ejercicio 1A. Y después el 2A sería como el ejercicio 4. Así que se ponen a hacerlo esos dos ejercicios y después hacemos una última conexión más o menos 18 y 35.